Y bueno, ahora a continuación seguimos con la conferencia del doctor Alejandro Russo, que es Desafíos y complicaciones de pacientes operados de disección aorta tipo A. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. El vascular solo entre todos los cardiólogos y cirujanos cardíacos, pero bueno, trataremos de hacer lo nuestro. El título de la charla que se me propuso es voy a hacer o intentar abarcarlo y también ser un poco más amplio. Quiero comentarles a modo de introducción que estamos... primero que nada, la cirugía vascular, cirugía convencional del tórax no existe, por lo menos en Uruguay, o sea que vamos por dentro, o sea que solo voy a hablar de endoprótesis. Y bueno, quería comentarles a modo de introducción que estamos empezando a dar los primeros pasos, o las primeras gateadas, quizás mejor sea más preciso, en tratar patologías del arco aórtico, como les voy a pasar a comentar. Entonces, es una región, como ya se ha comentado, que nos ofrece grandes complicaciones, o grandes dificultades, digámoslo así, por su movilidad, por eso hay que hacer algunas cuestiones en los procedimientos para mejorar esto. Pero quizás la principal complicación que nos enfrentamos es que del arco aórtico obviamente se originan los vasos con destino cerebral y esto nos pone a prueba de complicaciones y además vasos que tenemos que excluir la lesión a tratar, sea el aneurisma como mencionaba recién o una disección, y mantener los vasos permeables. Todos esos nos van agregando desafíos si se quiere. Y siempre tener presente que en este tipo de reparaciones, para que sea efectiva, la endoprótesis que se coloca tiene que partir, o sea, el anclaje proximal en aorta sana y tiene que terminar en aorta sana, o sea, quedando en el medio de la lesión a tratar. Por este motivo, y porque justamente hay distintos sectores del callado, el ascendente y la descendente, está este concepto de la zona de la aorta que la doctora Pachela comentó brevemente y yo voy a pasar a detallar sin intentar aburrirlos. Por supuesto, como también se dijo en la charla anterior, la anatomía de estos pacientes se mira con la angiotac. Esto es un video grabado en mi celular de mi computadora. Podemos hacer lo que queramos, por eso siempre decimos que es como que el paciente uno lo diseca, parece que lo tiene en la mesa de operaciones y aborda y bueno, y ahí le llega a la aorta como se ve. Y esto nos permite tomar un conjunto de medidas y angulaciones para planificar con lujo de detalle estos procedimientos y sin lugar a dudas, me animo a decir que el 50% de estos procedimientos es este trabajo en la computadora. La otra mitad obviamente es lo que pasa en la cirugía. Y bueno, terminado esta valoración, quedamos con esto, ¿no? Que es literalmente tener la aorta del paciente en nuestra mano, como decía recién, para poder hacer medidas y planificar el procedimiento de la forma más efectiva y segura para el paciente, por supuesto. Entonces, donde pongamos la endoprótesis, obviamente va a depender de la patología del paciente, pero a modo de concepto, esto es así. La zona 0 incluye el ascendente y el origen del brachiocefálico, la zona 1 el origen de la carótida izquierda, la zona 2 la subclavia y bueno, como ven ahí el resto. El detalle es bien claro, si la endoprótesis se ancla en la zona 2, vamos a obturar la subclavia izquierda, si asienta en zona 1, vamos a obturar la carótida izquierda y la subclavia izquierda y bueno, y así sucesivamente. Y por eso es que esto se habla de cosas que se escuchan en la jerga, de los debranching, que lo debranching es estacionar la prótesis, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, en zona 2, y por lo tanto obturamos la subclavia. Tenemos que hacer algún otro procedimiento para mantener ese vaso en flujo. Mínimos ejemplos. Esto es la típica lesión de la aorta en un paciente politraumatizado, que por lo general la transección se da inmediatamente distal al origen de la subclavia izquierda, o sea en la zona 3, y por lo general este tipo de pacientes no requieren manipular los troncos supraórticos, por lo tanto, creo que el cursor se ve, se despliega un dispositivo que se enrasa inmediatamente distal a la subclavia y por eso no tenemos que manipular los vasos sanguíneos. A medida que nos adentramos en el arco aórtico esto va cambiando. Por ejemplo, acá tienen una endoprótesis que está colocada lo que llaman la zona 2, o sea, obturando la subclavia izquierda y previamente, si me siguen el cursor, espero que se vea, esto que está acá es un bypass cortito que une la carótida izquierda con la subclavia. Y además de esto, por lo general, le colocamos esto que es un oclusor para que evitar que por el propio reflujo del bypass se siga llenando la aorta y alimente la lesión que queremos excluir. Me animo a decir que este procedimiento que así les muestro, en las aortas torácicas que nosotros tratamos, es el más frecuente, 80% de los casos. ¿Qué pasa? La tecnología avanza y obviamente ya existen dispositivos dedicados para estos pacientes que, como ven acá, le sale como una especie de, llamémosle de chimenea, que es la ramita para mantener permeable la subclavia con un stent y evitar al paciente tener que hacerle bypass. No contamos con estos dispositivos en Uruguay, me animo a decir todavía, pero sí tenemos otros artilugios.
Esto obviamente está avalado por la ciencia, ¿no? No es invento nuestro. Eso que se ve ahí, el video va a ser lento, voy a comentarlo brevemente, porque repito, la idea no es aburrirlos. Para los cirujanos cardíacos sí es un quemador de ustedes, apropiado, bueno, de algún centro. Y bueno, lo que hacemos es, abrimos la prótesis afuera, en estrictas condiciones de asepsia, por supuesto, y allí con un método muy preciso, como ven, con una regla que se usa para las varices, y obviamente de acuerdo a la planificación que hicimos previamente, le hacemos un conjunto de fenestras para después colocarlas en el paciente y justamente permitir mantener estos vasos sanguíneos permeables. Esto no era para la subclavia, pero creo que vale el término. Y esto es recién sacado del horno. Esto es un paciente que se operó la semana pasada. Es la primera que hacemos de Uruguay de estas. Los voy a, de su derecha a su izquierda, lo que es el control final, eso lo dejo para el final. Vamos al del medio, el del medio se colocó la endoprótesis y voluntariamente ocluimos la subclavia. Si ven cuando se hace la inyección de contraste, se ven dos vasos, el brachiocefálico y la carótida izquierda, la subclavia no se ve porque está obturada por la endoprótesis. O sea que esto fue un anclaje en zona 2. Lo que estamos inventando ahí en la imagen de su izquierda es una guía que tiene una protección especial, que es muy buena aislante eléctrico, entonces le pelamos a cobertura en un segmento, le conectamos el bisturí eléctrico, después lo llevamos, ahora sí lo llevo a la imagen, perdón que me voy del micrófono, a la imagen de la derecha, colocamos la guía atrás de la subclavia, choque eléctrico, le hacemos un micro agujero de 1 milímetro, pasamos una guía, balón, bla, 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 y terminamos con un stent que, como ven ahí, mantiene permeable la subclavia. Vale lo mismo esto para el resto del arco. Ya a medida que vamos de vuelta, nos estamos proximalizando, ahora estamos en zona 1, o sea que ocluimos carótida izquierda y la subclavia izquierda. Omití decir esto, cuando estos procedimientos empezaron hace más de 20 años, se decía que la subclavia izquierda se podía ocluir impunemente porque el riesgo de isquemia de mano es ínfimo y el déficit neurológico por oclusión sola vertebral no da grandes problemas. Eso ya se ha quitado, pero sin lugar a dudas lo que está claro es que no se pueden ocluir las carótidas. Entonces, cuando uno ancla en zona 1, siempre hay que revascularizar los vasos. Y lo que están viendo acá es un control también tomográfico, que fíjense en el único vaso que está permeable es el tronco brachiocefálico, y se confecciona un bypass que va desde la carótida derecha hasta la subclavia izquierda que está acá, y en ese trayecto se implanta, donde está acá la flechita, la carótida izquierda. Y con eso entonces, por este bypass se mantiene permeable tanto carótida izquierda como subclavia. Esto obviamente está hecho a nivel del cuello. Y bueno, voy de vuelta al mismo. Si vamos más hacia adentro, ya tenemos 3 vasos para revascularizar, eso es obligatorio. Y acá está un poco el desafío de lo que estamos empezando a hacer que quería comentarles. Y la técnica que vamos a poder emplear en estos pacientes, obviamente va a depender si la zona 0 está afectada o no en el proceso. Entonces, bien claro, si tiene un aneurisma o tiene una disección en la zona 0, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a necesitar de los colegas de cirugía cardíaca. Ahora, si la zona 0 está normal o ya está reparada, ahí ya podemos hacer algunas cuestiones que le voy a mostrar. Entonces, esto es lo que se hacía originalmente con estos pacientes. Este procedimiento creo yo que va a entrar en desuso si es que ya no ha entrado. Es una cirugía habitualmente la hacíamos en 2 tiempos. Creo que esta la hicimos al doctor Pérez, de hecho se de paso en el Hospital de Clínicas. Se hace una esternotomía, un clampeo lateral de la aorta ascendente, o sea, el paciente no entra en bomba. Se hace una sutura de un bypass que se ve acá y mediante este bypass se crean las ramas para revascularizar los troncos supraórticos. Después venimos en otro tiempo, la imagen acá es un control tomográfico del mismo paciente, que fíjense, se coloca la endoprótesis impunemente en zona 0, con el único cuidado que hay que tener obviamente de no ocluir el bypass que se confeccionó. ¿Sí? Eso era, digamos, lo clásico. Lo nuevo es esto, que estos 2 dispositivos ya se han usado en Uruguay, por eso es un poco lo que quería comentarles, y el camino estamos circulando. Entonces, hay 2 modalidades de colocar endoprótesis en la zona 0 o con el anclaje en zona 0. Uno es el híbrido, que es el dispositivo de arriba, que lo que se hace es se hace un bypass previamente en el cuello, como ya mostré en otro caso, y luego se coloca una endoprótesis, que acá la ven, que lo que tiene es una única rama para el tronco brachiocefálico. Al colocar esa rama, se perfunde el brachiocefálico y también el bypass. ¿Sí? Eso es una técnica. Y la otra técnica, que es quizás la más novedosa, la más tecnológicamente avanzada, si vale el término, es un dispositivo 100% endovascular, del cual, como ven acá, parten ramas. Ramas es tubitos y fenestras es el orificio pleno, del cual uno debe pasar guías y demás hacia los troncos supraórticos y colocar un stent puente que une el tronco con la endoprótesis. Diferencias y semejanzas, va con abordajes múltiples del cuello, habitualmente hacemos 2,
y este va con una gran manipulación endovascular de los vasos sanguíneos. O sea que sin lugar a dudas la principal complicación de esto son las complicaciones neurológicas, ¿no? Casística uruguaya, 6 de la de arriba, 2 de la de abajo. Y bueno, cuando no podemos participar nosotros, o por lo menos de inicio. Entonces vamos a necesitar la mano de los colegas. Y esto que está acá también es una técnica que está en pañales. Me podrán corregir los colegas de cirugía cardíaca. Conozco 4 o 5 casos nomás, yo estuve en 2. Y esto es una reconstrucción completa del arco órtico, el ascendente, lo que se llama la trompa de elefante, que el FET es en inglés Frozen Elephant Trunk, que básicamente, y sin entrar en mayor detalle, es una prótesis híbrida que tiene su primer segmento convencional, que lo que están viendo allí, esto lo estamos viendo de la cabeza del paciente. Está suturado este tubo de la aorta ascendente, sigue por el callado, aquí ven las 3 ramas que ya están revascularizando los troncos supraórticos. Esto obviamente es para el paciente está en bomba, ¿no? La rama de perfusión, y lo que no se ve acá, del extremo de este tubo parte una endoprótesis, que el cirujano lo dispara hacia la aorta descendente para que nosotros después, en otro tiempo, podamos seguir con el tratamiento de la aorta descendente o el segmento tóraco-abdominal si corresponde. Bien, ¿cómo hacemos esto? Brevemente. Esto era una señora de 57 años, con todos sus factores de riesgo, principalmente una hipertensión muy maltratada. 2022, presentó una disección tipo A con insuficiencia aórtica, se hizo la cirugía de emergencia mediante una sustitución de la aorta ascendente con un tubo valvulado. Anduvo muy bien, la paciente en el seguimiento después relataba dolores torácicos esporádicos, bueno, no les salió mayor importancia. Lo cierto es que en el 2023 a fines, que es cuando entra en contacto con nosotros, ya presentaba dolor de gran intensidad, por lo cual obviamente lo primero fue descartar causas cardíacas. Descartadas estas, no pasa a nosotros la paciente. Esta es la angiotomografía. Estos videos siempre van más lentos que lo que uno quiere, pero bueno, básicamente los troncos supraórticos están normales sin patología. La reparación quedó espectacular, pero obviamente tenía enfermedad extendida hacia el resto de la aorta, como ven allí, que ya para esta altura, ya lleva más de un año de operada, tiene un aneurisma de la aorta descendente. Y como ven, la disección lleva exactamente hasta el tronco celíaco. El resto de la anatomía de la aorta de la paciente era normal. Bueno, como les decía, lo cardíaco ustedes lo manejan muchísimo mejor que yo, estaba bien. El resto de la oración normal, por lo que presentaba un aneurisma de una disección remanente de una disección tipo A, digámoslo así, con dolor, le indicamos el tratamiento. Y justamente, como teníamos una zona cero normal, o bueno, ya corregida, digámoslo así, planteamos usar una endoprótesis y yo le mostré. Muy brevemente, porque no os quiero aburrir con esto. Esto se trabaja del brazo y de la ingle, se sube la endoprótesis, que es esto que ven acá. Allí está dentro de su sistema de liberación, tiene un conjunto de marcas que nos permiten guiar. Para un poco de ubicación, esto que es el pigtail está colocado en el arco órtico, en que tiene la forma. Y esta endoprótesis está subiendo desde la ingle y está colocada hacia el tronco brachiocefálico. Se despliega. Fíjense, aquí está lo que yo les mostraba de la rama hacia el brachiocefálico. Tiene un gran orificio que tiene que quedar orientado hacia la aorta ascendente y luego por ahí va a pasar el otro módulo que viene acá. Esto siempre es más lento que lo que uno quiere. Pero bueno, ahí viene. Y lo cierto, yo hoy hablaba en las propiedades diapositivas de la movilidad. Este segmento de la aorta ascendente es muy móvil, y más en estos procedimientos, y donde necesitamos presión milimétrica. Fíjense, acá lo que hay que hacer es lograr que este 8, que pasó ahí, quede al ras de esta rama. Entonces, obviamente, ahí usamos un marcapaso transitorio, el paciente queda en paro hemodinámico, y literalmente uno lo puede colocar en la posición que uno guste. Que es un poco lo que está pasando ahora. Miren, si fíjense, va a cambiar el latido cardíaco, se ve bien claro. Se ve el primer stent. Ahí está el marcapaso puesto, y lo terminamos de abrir. Como tenía la disección, si recuerdan, hasta el tronco celíaco, se coloca otro tramo de endoprótesis hasta el tronco celíaco, y este es el control final, que ahí ven la endoprótesis colocada, no hay endofugas, y la rama de brachiocefálico alimentando no solo las arterias del lado derecho, llamémoslo así, también el bypass que habíamos nombrado. Entonces, artilugios que usamos, el ecocardio transesofágico no es de gran ayuda en estos pacientes porque nos permite ver toda la aorta descendente y ver que la guía esté efectivamente la luz verdadera y no la luz falsa. El marcapaso transitorio es mandatorio para estos procedimientos, y como hacemos una cobertura aórtica extensa, a estos pacientes siempre de forma profiláctica se le coloca un catéter de drenaje lumbar que se deja por lo menos 48 horas el posoperatorio para disminuir el riesgo de paraplegia, que estos procedimientos lo tienen bastante elevado. La paciente fue muy bien, salió actuada de la cirugía,
A los 48 horas la pasamos a cuidados moderados y al cuarto día el posoperatorio estaba yéndose hacia la casa. Obviamente la encontramos en policlínica. Acá tenemos una tomografía de control. Ahí si vieron pasó el bypass. Esto sí lo voy a detener un poco, permiso. Esto que ven ahí atrás del eje visceral. Ahí viene la rama del brachiocefálico, que es ahora lo que está por delante del eje visceral. Y después viene la endoprótesis. La luz falsa está trombosada. Este es el control que creo que está hecho a los 4 meses de la cirugía. No hay mucho cambio en el diámetro del aneurisma, pero obviamente se sigue alimentando por esta reentrada que tiene acá. Esto lo vamos a controlar y ver si necesita algo más. Pero bueno, en principio la señora viene bien. Y esta es la reconstrucción. Entonces, si ven acá... Perdón. Si ven acá se ve bien. Acá está la rama que les nombraba. El bypass se ve acá arriba. Y esto que flota ahí es el oclusor que se coloca, que yo les he explicado hoy, en el origen de la subclavia para evitar que el reflujo del bypass siga llenando la lesión aórtica. Así que esto es un poco el camino que estamos empezando a recorrer. Dicho esto, ¿qué sigue? Y sigue lo que queda. Esto es un documento que, fíjense, está en prensa. Esto lo obtuve anteayer, no más de eso. Ahí habla de una guía o un consenso de práctica. Esto es de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular. Es una revista, llamémosle, potente desde el punto de vista científico. Está en prensa todavía, pero bueno, básicamente es un grupo de expertos en la materia que ya están hablando de las pautas de utilizar estos dispositivos para la aorta ascendente. No voy a entrar en detalle esto, simplemente para hablar qué se nos viene. Bueno, algunas de las patologías que nombró la doctora Pachela se pueden tratar por esta vía. Pero es interesante, ¿no?, como la primera recomendación de esto, en clase de nivel de expertos, de opinión de expertos, que tiene que haber equipos multidisciplinarios, que es importante ofrecerle en el mismo centro la cirugía abierta y la cirugía endovascular, con expertise, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, y esto cuando uno lo ve parece ciencia ficción, pero bueno, repito, futuro o presente, no lo sé, esto se presentó en un congreso, un simposio aorta en Estados Unidos, en Nueva York, el año pasado, y es del endovental. Y el endovental también tiene esto de la construcción propia del cirujano. Básicamente es una TAVI suturada, de la manera que yo les mostré hoy fuera del paciente, suturada a una endoprótesis torácica, y a la endoprótesis torácica lleva 2 fenestras para las coronarias, ¿tá? Y con eso se reconstruye todo por vía endovascular. Estas son las primeras experiencias. Acá se presentan 5 pacientes muy añosos que no se podían operar y demás. Realidad, ficción, veremos. Y bueno, para terminar, esto nos encanta, queremos ir avanzando, necesitamos pacientes. Así que yo diría, nos llegan, no digo que no, cualquier paciente con patología de arco aórtico descendente debería referirse al cirujano vascular, después, bueno, ver si necesita tratamiento o no. Empezamos a usar el camino del arco aórtico. La cirugía, le mostré el popurrí, les digo de total honestidad, se nos murió en la mitad. Como toda nueva técnica, tiene esto. Así que bueno, recorremos el camino, esperemos con mejorar los resultados. Y bueno, para los segmentos más proximales, creo un poco lo que decía, ¿no? Realidad, ciencia ficción, no sé, veremos. Muchas gracias.